tal? Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva entrevista que se incluye en la sección de Next Step de la Fundación Formación y Futuro. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Patricia Yaque Gálvez, que es una reconocida profesional en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación, pues con una dilatada experiencia en empresas y en organismos internacionales como Siemens, Sales, Barclays Bank, la Guardia Civil, en Telefónica y también colaboradora con diferentes universidades. Patricia es máster en neuropsicología y clínica y máster en ciencias cognitivas, entre otras muchas acreditaciones académicas, y también es fundadora de la empresa OnWell y responsable del diseño de estrategias en esta entidad. Lo cierto, Patricia, es que echando un vistazo a tu currículum resulta apabullante y no sé muy bien qué destacar, porque no solo acumulas una vertiginosa formación y experiencia académica y profesional, sino que sobre todo me llama mucho la atención en la variedad de ámbitos en los que destacas. Por eso, si te parece, en primer lugar, lo que me gustaría en la entrevista es empezar pidiéndote que nos ayudes a conocer mejor quién es Patricia Yaque y cómo ha sido el recorrido formativo y profesional que has tenido hasta el momento actual. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a la Fundación, Paco, Anita, todas las personas que estáis allí apoyando además este trabajo. Espero que este sea el primero de muchas colaboraciones. Y bueno, sí, a mí también me es difícil quedarme con algún punto o pocos puntos, ¿no? Y voy a explicar además, creo, en este recorrido por qué, ¿no? Yo soy un producto de una mente curiosa, muy curiosa. Hace no mucho volví a reencontrarme con gente de mis primeros años de universidad, gente del colegio, y siempre decían, oye, ¿tú te acuerdas que siempre estabas preguntando? Yo, es que muchas veces no recordamos, ¿no?, dónde empiezan todas estas particularidades, ¿no? Siempre he tenido muchísimas inquietudes, siempre me he hecho y siempre haciendo estas preguntas y siempre obteniendo muy pocas respuestas que me contentaran, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ya en los últimos años sí recuerdo que hay gente que me dice, oye, tú eres como Dora la exploradora, ¿no? O ¿dónde está Wally?, ¿no? Siempre viendo la particularidad distinta, ¿no? Y es verdad, siempre he estado muy atenta a otras formas de elaborar un pensamiento fundamentado, a lo que disiente de lo que yo habitualmente pensaba y a lo que me aportaba nuevos enfoques. Eh, Mi recorrido, pues por ello ha sido muy variado. También ha sido a nivel personal muy complicado encontrar encontrar mi sitio, porque estamos viviendo mundos muy verticalizados, estamos viviendo mundos muy sectorializados, donde efectivamente, por mucho que se hable ahora, ¿no?, de volver al hombre al renacimiento, ¿no?, de esta plimatía, la realidad es que la gente no sabe dónde colocarte, ¿no? Y eso ha pasado durante todo mi recorrido también organizacional, ¿no? Yo terminé un bachillerato en comercio internacional en un colegio alemán, que de alguna manera me marcó bastante. El colegio alemán, estructuras mentales, formas de trabajo, agradezco muchísimo. Y en la actualidad, además de lo que ha dicho Juan, a mí me gusta rediseñar el término de perfil de tecnologías de la información y comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente sabemos que la tecnología es la aplicación de la ciencia, ¿no?, a la resolución de problemas concretos, por lo cual establecer dar ese rigor tanto a la ciencia como a la tecnología me parece clave en los tiempos que corren cada vez más. Y luego, más allá de la definición clásica, ¿no?, de Shannon para mejorar las líneas telefónicas de información, ahora hay un concepto revisitado que nos puede también ayudar a entender la estructura del universo, ¿no? Esas preguntas que yo siempre me he hecho, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de lo que existe, ¿no? Y creo que la información actualmente es uno de los conceptos más profundos de la ciencia moderna. Fijaros, incluso a nivel científico, ¿no? Estamos ARN mensajero, ADN, transmisión de información, todos somos información. Y creo que aquí hay un punto muy interesante que además desde OnWell también estamos empezando a desarrollar, ¿no? Y luego, en cuanto a comunicación, interacciones, pues tanto evidentes como sutiles, vamos creando a través de esto y vamos experimentando la realidad a través de este proceso de interacción, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, yo creo que si hay una palabra clave, por lo menos lo que he podido revisar de tu currículum y la trayectoria, es la de transdisciplinariedad. O sea, es no solamente por tu perfil, sino por los trabajos que has desarrollado y los profesionales con los que has ido trabajando, ¿no? ¿Hasta qué punto consideras que ya desde una perspectiva profesional es importante este concepto, esta idea de aunar bueno, conocimientos, tecnologías y a profesionales de diferentes sectores? Bueno, fíjate, aquí hay varias cosas que decir. Efectivamente, como te decía, yo no tengo conciencia exacta de dónde nace todo este afán, ¿no? Pero a mí lo que me ha llamado siempre la atención es lo contrario, el no relacionar, ¿no? Esta simplificación convertida en simpleza muchas veces, ¿no? El ver solo una o pocas caras independientes del poliedro de infinitas caras que es la vida, ¿no? El no experimentar con ese poliedro y darle la vuelta. Entonces, para mí me sale esto muy, muy natural. Es verdad que ahora mismo se está dando un enfoque ya mayoritario y bueno, por ejemplo, tú comentas cómo trabajamos pues, a nivel de colaborativo, ¿no? Incluso internacional, y justamente estoy iniciando bueno, con quien ya llevo algún recorrido, el Instituto de Sostenibilidad aquí, para hacer una formación en pensamiento y aplicación sistémica, ¿no? Y que evidentemente estamos hablando de modelos distintos, teorías distintas que soportan esa dinámica de interacción continua en cualquier sistema de adaptabilidad, ¿no? De complejidad, y que es clave para los retos sociales, económicos y medioambientales actuales, ¿no? Esto, digamos, en cuanto a lo que es pensamiento sistémico. Luego, hay otra historia que también fomentamos a través de colaboraciones y es otra de las líneas que trabajamos, es y esto también con conocimiento de causa primero, porque yo he trabajado programando, ¿no? Y sé que la tecnología no puede responder solo a indicadores que sean de negocio y o de informática o puramente técnicos. La medición de impacto tiene que ser también transversal, sobre todo porque además la tecnología nos va a acompañar en distintas áreas, ¿no? En distintos ámbitos. Entonces, es necesario implicar de forma más consistente a las personas que han decidido estudiar humanidades, pero sí que es verdad que necesitamos tener un lenguaje común, high level, la parte más abstracta, si tú quieres, principios de computación, lógica matemática, algunas cosas, algunas pinceladas generales que permitan hablar el mismo idioma con quien está diseñando esa tecnología y que de verdad entre en lo que hemos dicho otros criterios, porque la tecnología, no nos olvidemos, puede ser diseñada de otra manera, ¿no? Entonces ahí hay que involucrar, ¿no? Esa visión transdisciplinar. Que comentas. Yo quería un poco ya preguntarte más específicamente sobre el trabajo que estáis desarrollando y sobre la empresa, sobre OnWay. ¿Qué es? Cuéntanos un poco qué elaboráis, cómo nace. Bueno, háblanos de ella. Bueno, pues esto nace por varias cosas, ¿no? Es una marca que registro hace ya bastantes años. Al principio nace con dos ideas. Primero, una que era el tema de estrategias de salud y bienestar, y otra línea es la parte de formación, el aprendizaje continuo, ¿no? En estas dos líneas subyace evidentemente el entender las investigaciones neurocientíficas con las limitaciones que aún tiene, ¿eh? Porque desde luego, ya te he dicho, yo me enfoco precisamente en lo que disiente, lo que yo creo, y esto es entender los mitos que hay detrás de todas estas investigaciones científicas y que se han visto afortunadamente demostrado cuando verdaderamente muchas de las metodologías que dicen aplicar investigaciones neurocientíficas pues no dan los resultados de impacto deseados, ¿no? ¿Y por qué pasa? Porque
necesitamos lo que significa investigación translacional, es decir, extraer de ambientes controlados, donde se realizan todos estos testeos, ¿no? Estas pruebas, estas investigaciones, estos estudios, trasladarlo a ambientes macros. Volvemos a lo mismo de lo que es entender las cosas en contextos, ¿no? Porque fuera del laboratorio es otra historia, ¿no? De alguna manera se señalan la brecha que separa procesos neurales microscópicos de los comportamientos macroscópicos, ¿no? Entonces allí sí que veíamos un gap bastante grande, sobre todo, insisto, con todo este marketing que hay a lo neuro. Y por nuestra parte, esta era una de las líneas que debían regir nuestro trabajo, ¿no? Evidentemente, ¿qué pasa? Además de eso, sí que era verdad que había una esperanza enorme, que es la plasticidad sináptica, todos estos procesos de aprendizaje, asimilación y adquisición de información que nos pueden permitir esa formación continua, no solamente del conocimiento, si tú quieres, más reglado, ¿no? Sino de destrezas intelectuales, emocionales o sociales. Entonces yo creo que ahí había que hacer un empuje, porque es una inversión que personas y organizaciones debemos de seguir, ¿no? Y luego, bueno, pues otra de las líneas era el modelado de retroalimentación entre los cerebros y algoritmos, ¿no? Esa es otra de las líneas que queríamos hacer, y que efectivamente pues consideramos que en el camino hacia la creación de esta IA general, el cerebro humano puede ser una guía estupenda, ¿no? Hacia, al ser, ¿no? la creación más compleja de la naturaleza, y a la vez los avances en neurociencia, el estudio de estos sistemas nerviosos, pues nos proporcionan los conocimientos. También es cierto que el desarrollo de mejores sistemas de inteligencia artificial nos va a ayudar a impulsar la neurociencia y a seguir desvelando los secretos del cerebro. O sea que había una retroalimentación que queríamos seguir, ¿no? ¿Y con qué perfil de profesionales os habéis rodeado? ¿Quién forma parte de vuestro laboratorio, de vuestra empresa? Mira, aquí es fundamental dos cosas. Primero, como te he dicho antes, trabajamos con muchos colaboradores también externos, de ámbito internacional. Nos gusta esa pluralidad, eso por un lado. Segundo, no me gusta casarme. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Si tú te certificas en Pilates, para poner un ejemplo muy de andar por casa, ¿no? Te certificas en Pilates, ¿qué pasa? Evidentemente has invertido tu dinero, has invertido tu tiempo, tu formación está con Pilates de X casa, ¿no? Y para mantener ese certificado, de vez en cuando tienes que seguir renovándolo, ¿no? Evidentemente, pues lo vas a hacer para seguir estando certificada, pero es que estás casada con una casa, y que además, como has hecho una inversión enorme, tanto de dinero como de otro tipo de recursos, vas a seguir apostando por aquello, porque ya has hecho toda una inversión, tendrás que amortizarla. Eso es lo que no quiero que pase con nosotros. No casarnos con alguien en especial. Eso nos permite trabajar de una manera mucho más transparente y efectivamente, pues intentar coincidir en valores además claves. Para mí es fundamental valores claves, ¿no? Yo quiero que la cultura Unwell respire esa multidisciplinaridad, ¿no? Esa interdisciplinaridad o transdisciplinaridad. Si quieres, los tres términos que tienen sus diferencias, pero bueno, vamos a adoptarlos aquí, ¿no? Se perciba como una mentalidad, como una forma de vida. Es que yo no entiendo al ser humano que se pueda separar Patricia hija, Patricia hermana, Patricia pareja, Patricia profesional. O sea, se tiene que respirar, ¿no? Como mentalidad, como forma de vida, ¿no? Más allá de manifiestos, yo particularmente doy mucho valor a la coherencia en los detalles más íntimos. Para mí, la forma más sutil de experimentación de esa realidad que decíamos que creamos, ¿no? al comunicarnos, al interaccionar, pues es lo que nos va a
permitir aprender, ¿no? Y percibir de manera inconsciente, que al fin y al cabo pues esta es la era del inconsciente, ¿no? Ya sabemos que las neurociencias también están dando unos pasos ahí muy interesantes, ¿no? Y que esto que se vamos percibiendo, ¿no? A través del inconsciente va a condicionar nuestras conductas individuales y colectivas, ¿no? Y esto es clave porque debemos asumir la responsabilidad de que todos somos agentes activos de iniciativa de mejora y viceversa, ¿no? Entonces nuestras estructuras de trabajo son basadas en roles cuya característica común es estar conectados con otros roles y áreas, hay la disciplinaridad, y bueno, y con valores generales pues de socialmente responsables, innovadores, pensamiento sistémico, un poquito de lo que hemos hablado antes, pensamiento empresarial, otras aristas, ¿no? Sí. Hombre, lo que sí que tenéis que me parece muy interesante también por todo lo que estás comentando, es esta fusión de mundos de lo físico, lo digital, lo biológico. Con este cóctel de conocimientos, me imagino que los resultados bueno, que se pueden obtener son muy interesantes. Es que otra vez, ¿no? Reitero, que somos los seres humanos, ¿no? Pues un cóctel, ¿no? Como tú bien usas, ¿no? La palabra, ¿no? Un cóctel batido a diferentes ritmos, con diferentes pues cantidades quizá de los distintos ingredientes, ¿no? Y bueno, pues esto evidentemente que nos permite hacer este cóctel. De alguna forma entender, ¿no? Los fenómenos sociales de otra manera, ¿no? Cuando hablo de la parte, por ejemplo, biológica, física, está claro que disponer de una capacidad no siempre implica que dicha potencialidad se lleve efectivamente a la práctica. Entonces allí para nosotros es clave saber el por qué, ¿no? Hace ya bastante tiempo hemos visto que el ser humano no es el homo economicus, ¿no? El racional, ¿no? Vemos que el sistema nervioso, los neurotransmisores, las hormonas determinan el nivel de nuestra respuesta emocional, que está en la base de muchas decisiones, en muchos casos de manera afortunada para que puedan ser automáticas y nos permitan evolutivamente pues, ciertos procesos claves, ¿no? Pero esa tensión entre emociones y razón y ahora mismo esa evolución biológica y cultural, además con la tecnología que siempre ha permitido esa evolución, es lo que hablamos actualmente de mejoramiento humano, es que todo esto nos lleva a entender la naturaleza del homínido, pues efectivamente entre tensión, esa tensión, perdón, entre emociones, entre razón y la búsqueda de puntos intermedios, de puntos equilibrios, ¿no? Entre esa evolución biológica, la cultural, con todo lo que viene ahora de transhumanismo, de singularidad, de neurotecnología, de biotecnología. O sea, creo que es clave tenerlo todo esto en el radar. ¿Qué influye primero, ¿no? La tecnología en el cambio cultural o el cambio cultural en la tecnología? O sea, son todas estas preguntas que nos hacemos, para lo cual, sin duda, este cóctel es clave, ¿no? La verdad es que son razonamientos y ideas muy interesantes, pero sí me gustaría conocer, ir a ejemplos prácticos de cosas que estáis haciendo, ¿no? También para, bueno, pues para ver cómo estáis llevando esta filosofía a la práctica. Cuéntanos un poco de los proyectos que estéis en marcha, desarrollando, o más interesantes que habéis desarrollado, pues un poco en breves trazos en qué consiste, en qué estáis trabajando. Bueno, mira, hicimos un modelo biopsicosocial de salud, ¿no? Que contempla 7, 8 dimensiones, ¿no? Pues evidentemente la salud física, mental, hasta el profesional, bueno, distintas dimensiones. Y sobre todo para mí lo clave es integrarlo en las organizaciones, porque yo creo que uno de los cambios drásticos que el coronavirus ha acelerado es el deseo ya de muchas personas que veíamos un nuevo paradigma de la medicina, no tan paternalista, sino donde todos somos agentes activos. Hay una cultura de prevención
hay una corresponsabilidad, ya no está solamente en manos de los ámbitos sanitarios. Esto lo estamos viendo, creo, con absoluta claridad. Ahora no solo por una cuestión económica, sino evidentemente por una cuestión de todo un espectro de recursos, ¿no? Y bueno, pues este modelo se integra perfectamente dentro de los marcos de modelo de negocio, porque las empresas no entienden cifras que no vengan de indicadores, ¿no? Propios de negocio, productividad, rendimiento, absentismo. Y bueno, pues ahí hacemos una integración nuevamente entre lo que son indicadores de salud, indicadores de negocio, y lo llamo modelo biopsicosocial porque nuevamente es un poco lo que hemos visto antes, pero la parte social es clave. En la salud, y también lo estamos viendo, el comportamiento es fundamental. El cambio de comportamiento, la motivación, las creencias que llevan al comportamiento es fundamental. Entonces, la empresa se tiene que elegir como identidad social de apoyo también a esos cambios, ¿no? Entonces, este es algo que estamos haciendo ya y que tiene bastante interés. Luego, la formación está de tender puentes entre disciplinas, que ya le he comentado antes, ¿no? Y luego, pues lo de los aportes de las neurociencias. Ahora mismo estamos trabajando también a efecto práctico que nos aporta la mecánica cuántica para mejorar lo que es la inteligencia artificial y mejorar lo que es la computación clásica. Estos dos paradigmas, computación clásica con computación cuántica, se complementan muy bien y entonces estamos yendo en esa línea para ver efectivamente las potencialidad,es ¿no? Sobre esto que comentas, que me parece también muy relevante y quería también comentarlo, sacarlo en la entrevista, es esta aportación de, bueno, o el uso que hacéis de tecnologías como pues, la inteligencia artificial, el deep learning, big data. ¿Qué utilidad le estáis ofreciendo, le estáis obteniendo de ese tipo de recursos? Con lo que comentabas ahora, con los nuevos enfoques también. ¿Hasta qué punto os está siendo útil para desarrollar a cabo estas iniciativas? Mira, volviendo al tema de la salud, que creo que es clave y además se está viendo muchísimo y creo que es importante también que remarquemos. Y bueno, y en el aprendizaje igual, ¿no? ¿Qué te está permitiendo? Pues hacer matches más personalizados, ¿no? Nos está permitiendo salir. Mira, antes la estadística te permitía trabajar con el paciente o el alumno estándar, ¿no? Medio, promedio, estándar. Pero ¿qué pasa con las personas que no están allí, ¿no? ¿Qué pasa con los extremos? ¿Qué pasa con aquellos seres humanos cuyas particularidades no les permiten estar allí? Creo que es fundamental el paso que puede dar la inteligencia artificial al medir más parámetros, al trabajar con más criterios en esa medicina personalizada y desde luego con toda la parte también de genética. No podemos hablar de predicción si no hablamos pues también de toda esa parte genética. Pero ya te digo, para mí lo clave es la personalización y el factor preventivo por el reconocimiento previo a temas de salud, sobre todo temas de salud, ¿no? Que creo que ya te digo, que ahora mismo pues es el must, ¿no? Sí, no, de hecho yo creo que por lo que comentas y en la situación actual de pandemia y con bueno, los problemas que está planteando la COVID, este aspecto es clave. O sea, la aportación que puede tener recursos de inteligencia artificial en este ámbito. Me imagino que es un campo para vosotros muy interesante y de investigación, seguro. Sí, porque fíjate, también volviendo siempre a los mitos y a las cosas disonantes, ¿no? La realidad, ¿cuál es? Que si tú ves el espectro actual, ¿no? Tú te vas a una rueda de estas inversiones de startups, por ejemplo, ¿no? En temas de salud, es verdad que hay ciertas cosas novedosas,
no olvidemos que estamos hablando además de una inteligencia artificial todavía muy verticalizada, no general y no integradora, como es siempre mi deseo, ¿no? Y en la mayoría de los casos estamos hablando de las mismas infraestructuras que lo que presentan solamente es un, eh, un incremento, ¿no? Una mejora incremental dentro de la misma infraestructura. Yo creo que se necesita un revulsivo, verdaderamente lo que se llama disrupción, ¿no? Estamos actuando sobre las infraestructuras que ya conocemos. Y yo creo que aquí el ver otras posibilidades, lo que decíamos, ¿no? De mecánica cuántica, de teoría de información también cuántica, nos tiene que permitir dar un giro de paradigma, que el paradigma pues también nos es complejo entender ese concepto porque es algo alejado a lo que habitualmente tenemos, ¿no? Y esto lo vemos claramente, ¿no? Cuando alguien dice créame algo, pues ese monstruo, el típico ejemplo que siempre vemos es el monstruo que es un copia y pega de varias cosas conocidas, ¿no? Tenemos que salir de eso, ¿no? En ese sentido, imagino que es importante incidir en la formación, en este tipo de recursos, ¿no? Has comentado en varias ocasiones esta formación eminentemente verticalizada. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se debería hacer para mejorar pues la formación y divulgación en este ámbito y crear o tener profesionales realmente expertos en este tipo de tecnologías que son presentes, vamos? Es que aquí efectivamente volvemos a lo que te decía antes sobre los mensajes sutiles, ¿no? Las realidades y tal. Efectivamente, la formación está muy verticalizada. Mira, hace poco estuve en un webinar donde yo comentaba que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Los que hemos empezado a programar ya desde hace décadas. Yo creo que tranquilamente hemos programado en 6, 7, 8 lenguajes de programación, ¿no? En más de 1 o 2 paradigmas de programación. Aparte de eso, veníamos de una facultad que si bien es cierto, pues también son quizá muy específicas, porque bueno, siempre hay asignaturas pues de estas optativas y siempre hay otras facultades donde tú te podías enriquecer, ¿no? Con otras formas de pensamiento. Ahora mucha de la gente que está programando viene de cursos simplemente, ¿no? Y esto, volvemos a lo mismo, ¿no? En vez de ensanchar tus miras, te está acotando cada vez más, ¿no? Te está llevando a modos mecanizados de hacer las cosas, ¿no? Donde las habilidades genéricas, ¿no? A mí me hace mucha gracia algo, ¿no? Siempre dicen, no, es que nosotros hacemos cosas agile, ¿no? Toda esta agilidad y tal. Y yo digo es que no es hacer agile, es ser ágil. Y creo también que esta pandemia que nos está enseñando muchas cosas a nivel social, también nos está viendo eh, hasta qué punto podemos ser adaptables, hasta qué punto somos adaptables. Eh, yo ahí tengo mis dudas. Entonces sí que es verdad que para mí la formación pues, se está haciendo más verticalizada, se está llevando a otros canales que no están ayudando a esa transdisciplinariedad. Eh, la parte comunicativa siempre se ha dicho, y eso es un poco quizá lo que me ha permitido a mí salir de donde yo estaba. Siempre se ha dicho que las personas que nos dedicamos a la informática pues somos más retraídos, introvertidos, menos capacidades de comunicación. Esto es un problema enorme. ¿No? Esto es un problema enorme. Entonces, hay habilidades superiores, sociales, psicológicas, que deben de ser tratadas. Y luego, fíjate, no me gustaría cerrar esta pregunta sin algo muy importante. A mí me preocupa mucho cuando hay un mensaje subliminal y evidente de relacionar talento con digital, ¿no? No necesariamente, creo yo, ¿no? Ya te digo, por programar o por creer que ahora la usabilidad nos permite mover los dedos y hacer cosillas con internet y subir la foto y tal. De hecho, si tú hablas con profesores de instituto, durante la pandemia, durante el confinamiento, todos te cuentan que dónde están las generaciones digitales. Han tenido muchos problemas con los chicos y las chicas para que se adaptasen a formas digitales de trabajo que no fueran las habituales para ellos, que son redes sociales. Es que no olvidemos que mientras más fácil nos hagan el mover el dedo y el aceptar a todo lo que venga y que más
hagan por nosotros los ordenadores, nosotros sabremos menos de cómo funcionan. Y en este ámbito también adviertes, o se advierte una cierta brecha de género en la formación, en la profesionalización en este tipo de tecnologías. Bueno, sí, mira, aquí hay muchas asociaciones, ¿no? Conozco a muchísima gente que se dedica a acotar esta brecha de género. Yo he escuchado intervenciones y he leído investigaciones en los dos sentidos, ¿no? En el sentido de que las niñas sí que están dispuestas y están muy proactivas con temas tecnológicos, pero que luego, pues cuando van cumpliendo años, estos se van, digamos, pues decantando por la parte más social. También he escuchado lo contrario, ¿no? Que al principio no están abiertas a ello, entonces después está la oportunidad para abrirlas. Yo ahí no me he metido mayormente, eh, porque además la categorización, fíjate, sí que en temas de diversidad hemos hecho algunas investigaciones y he leído bastante, y tanto a nivel de neurociencia como a nivel ya más, si tú quieres, social. Y sí que es cierto que existe más variabilidad intergrupal que grupal, sea cualquiera la categorización, es decir, edad, sexo, género. Entonces, no me quiero ahí meter porque creo que habría mucho de qué hablar en efectivamente si las mujeres están más capacitadas, no están más capacitadas. Sí que hemos hecho estudios, efectivamente, por ejemplo, PISA, SAT, que es lo que evalúa, por qué han habido los resultados que han evaluado, si los resultados de estas pruebas de alguna manera influyen en el recorrido profesional. Que además lo que te digo, ¿no? Que evalúan, porque no solamente es razonamiento lógico, también evalúan capacidad para entender un problema matemático que además en la mayoría de los casos está relacionado con temáticas habitualmente relacionadas con los hombres. También hace falta comprensión lectora. O sea, es que es un tema muy, muy complejo, ¿no? Entonces no se podría resumir. Pero yo sí, para mí más importante es que cada uno siga lo que quiera, ¿no? Que haya modelos para todo. Evidentemente, que si se abre más oportunidades STEM para las chicas, sea bajo otra óptica, no la que estamos haciendo, es decir, que solamente entiendas la vida como un solucionismo tecnológico, sino que entendamos sobre todo la base más humanista que debe guiar nuestras acciones. Yo pongo el foco ahí siempre y lo que os he comentado antes, en crear un lenguaje común para quien no quiera ser tecnóloga, sí sepa que, insisto, hay muchas maneras de programar la tecnología y que debemos ser partícipes no solamente en saber cómo utilizarla, sino cómo diseñarla. Te quería preguntar por una premisa, yo creo que es fundamental en vuestra forma de trabajar, que es que poner la máquina al servicio del ser humano, ¿no? Bueno, yo creo que es una misión importante, pero que la veo complicada. O sea, ¿dónde está la base del éxito de este interés, de este reto que os planteáis? Realmente, pues, no quedarnos alucinados con la máquina y quedarnos en eso, sino darle una traslación para que realmente sea de utilidad para el ser humano. Es que tú lo acabas de decir, es complicadísimo, ¿no? Es complicadísimo porque además la misma tecnología nos está permitiendo primero, solemos creer que es mágica, ¿no? O sea, que la hemos cosificado, el código, ¿no? Lo hemos despersonalizado, entonces está allí como un edificio y como tal creemos que somos libres de utilizarla o no, entonces pues nos adaptamos, ¿no? La misma tecnología que no es neutra se realiza con muchos sesgos. Uno de los más importantes es influir, ¿no? en este circuito, ¿no? de dopamina, ¿no? Con lo cual pues cada vez estamos más enganchados y
con menos tiempo de hacer esas reflexiones profundas que nos llevarían a ayudar, ¿no? en la consecución de lo que tú dices, ¿no? Del éxito, ¿no? Cuando verdaderamente tú enfrentas a las personas a ciertas realidades, pues oye, sí que es verdad que vas teniendo más quórum, ¿no? Muchas veces el tema es que la gente no se cuestiona las cosas simplemente, ¿no? O sea, es cierto, yo no lo creía porque como yo me he cuestionado todo siempre, pero es verdad que con los años me he dado cuenta que bueno, hay cosas que simplemente pues, no se cuestionan, no se pregunta uno, entonces cuando tú le ves esa realidad, pues oye, pues fantástico, porque va entrando, ¿no? De otro lado, hay una disociación entre biología y tecnología tremenda, ¿no? Eh, el progreso tecnológico creemos que es responder, digamos, paliativamente a lo que destruimos a gran velocidad, ¿no? Cuando entendemos la vida también de una forma sistémica, por eso te decía yo antes a mí que esto lo hacemos con el Instituto de Sostenibilidad, porque es muy fácil entender o decir, ¿no? Las empresas, oye, yo me dedico a lo de S3, ¿no? Oye, pero es que no te puedes dedicar a lo de S3 si tú no me has hecho una evaluación de impactos a nivel de los 17 ODS, porque verdaderamente quizá estás incluso perdiendo algún impacto positivo en algún otro ODS y por otro lado, pues está justo lo contrario, ¿no? Estás omitiendo los impactos negativos que por estar tú preparado en tu ODS 3 no estás contemplando. Entonces, cuando verdaderamente trabajamos de esta manera sistémica y das a entender que los retos actuales, cuando hablamos de resiliencia, de resistencia, de carga de la naturaleza, no cabe ya otra manera de entender las cosas que desarrollar la tecnología, ¿no? De otra forma y con otros indicadores, pues vas teniendo el éxito que vas queriendo. No es de masas, por lo que decimos, pero evidentemente es de paso a paso, ¿no? Yo creo que ese es el proceso, disfrutar aquello, ¿no? Ese proceso de más adicciones, ¿no? Además, un poco estas lecciones, estos mensajes que nos das resultan yo creo que muy importantes en el momento actual, ¿no? Donde estamos viviendo un cambio acelerado, ¿no? Y constante de, bueno, de todo. Yo creo que incluso a nivel de la neuropsicología también es un área de estudio porque esta pandemia nos ha variado muchísimas pautas que teníamos muy establecidas, ¿no? Me imagino que hay que estar, hay que estar con la mente muy abierta para poder responder a estas nuevas cuestiones, nuevas inquietudes que van surgiendo. Bueno, a mí es que, ya te digo, soy muy curiosa, creo que esa es además la verdadera noción del científico, ¿no? El científico tiene que experimentar de manera sistematizada, pero el científico, yo creo que una de las peores y es que lo he escuchado toda la vida, ¿no? Porque la gente que viene de humanidades siempre me dice, claro, es que vosotros con lo de científicamente probado, y digo, es que esta frase es una de las peores losas que pueden caer, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por cómo se utiliza. La ciencia tiene carácter provisional, no nos olvidemos. Y bueno, creo que además esto se está viendo ahora con esta pandemia de una forma mucho más evidente, las contradicciones que han habido y las que van a seguir habiendo. Pero no solo eso, bueno, amén de otras motivaciones que ahí no voy a entrar, ¿no? Pero es verdad que la ciencia requiere unos tiempos, la ciencia, mira, esto se ve muy fácil con nutrición, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? En nutrición, a cada alimento se le ha sacado efectos positivos, efectos neutros, efectos negativos, o sea, esto es así, ¿no? Según quien investigue, por qué investigue, cómo investigue. Entonces, sí que es muy interesante tener esto en mente, ¿no? El que estamos siempre con carácter provisional y por lo cual es muy importante seguir aprendiendo nuevas formas que nos
permitan abordar la realidad de forma complementaria o de distintas maneras que mejoren que lo estamos haciendo. Y ahí lo que te decía antes nuevamente, ¿no? Esa retroalimentación de investigaciones neurocientíficas con la tecnología, con los algoritmos, y la complementariedad que se puede empezar a utilizar con computación clásica y computación cuántica, ¿no? Nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero sí me gustaría hacerte 2 o 3 preguntas finales muy rápidas. De lo que estábamos comentando antes de las tecnologías de inteligencia artificial, de deep learning, ¿en qué sectores industriales, por tu experiencia, ¿no? O incluso sociales, crees que pueden tener una aplicación presente y futura más prometedora? Bueno, mira, aquí realmente el tema siempre es casi económico, ¿no? A ver, económico y el hecho que sea posible hacerlo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo ideal sería una inteligencia híbrida, ¿no? Donde se mejore, ¿no? Donde el ser humano no se le haya apartado de ciertos procesos, sino que esté siempre ahí latente su presencia, no solamente en la parte inicial de lo que era la programación de estos procesos automatizados, robotizados, sino en esa monitorización y esa mejora continua, ¿no? Entonces yo creo que se hace un tándem estupendo, ¿no? Lo que es esa inteligencia híbrida. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de temas que llevan a la implementación son lo que te decía antes, ¿no? Cosas muy simples, rutinarias, de cosas verdaderamente, o bueno, pues análisis de datos masivos, cosas que efectivamente, pues la velocidad de procesamiento, el número de fuentes de datos nos permite hacer, pero yo haría hincapié sobre todo porque has hablado de temas sociales, en que ahora mismo volvemos a los objetivos de desarrollo sostenible, volvemos a retos macro, creo que ahí hay mucho que realizar y vuelvo a decir que los indicadores deben ser distintos, ¿no? Muchas veces se habla de indicadores de productividad, no olvidemos la paradoja de Solow, ¿no? Del Nobel de Economía, ¿no? Donde decía que la productividad pues efectivamente estaba en todos los sitios, menos en los ordenadores, ¿no? Entonces, fíjate aquí todo lo que se puede hacer, ¿no? Y en un momento como el actual, ¿crees que la inteligencia artificial realmente es fundamental o va a ser fundamental para la sostenibilidad de nuestra forma de vida? Si no es paliativa, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? A lo que seguimos destruyendo, es que hay un tema aquí de teocracia, ¿no? Ya te digo, y que esto también da para mucho, ¿no? El problema es con los temas de sostenibilidad y te invito a que te voy a pasar también un artículo que he escrito a ese respecto y te invito efectivamente a que la veamos de otra manera, porque sí, estamos actuando de manera verticalizada nuevamente y con esas miras puestas a paliar lo que verdaderamente estamos destruyendo y con los conceptos que manejamos erróneamente, como antes he comentado, ¿no? Resiliencia, ¿no? Que hay que verdaderamente reubicarlo, ¿no? Dentro de lo que es sostenibilidad sistémica, poco va a ser. De allí estos nuevos paradigmas mucho más amplios en cuanto a perspectivas en donde verdaderamente pues nosotros podamos encontrar unas soluciones que no sean de reemplazo, ¿no? En el tema de los coches se ve muy fácil, ¿no? Sí, son coches eléctricos, pero el paradigma sigue siendo el mismo, ¿no? Hay se tiene que rediseñar otras maneras, pero por supuesto que la inteligencia artificial allí diseñada con otros criterios tiene mucho que decir, ¿no? A mí me gustaría acabar, sobre todo aprovechando tu larga experiencia y variada en diferentes sectores, ¿no? Telecomunicaciones, en banca, en atención sanitaria, recursos humanos. Bueno, si nos puedes dar unos consejos o lecciones que hayas sacado de esta experiencia que puedan servir un poco de utilidad para todos los que nos están viendo.
Bueno, a mí que me he permitido, evidentemente, pues conocer esos indicadores claves de negocio, ¿no? Afortunadamente, al estar en multinacionales, he estado muy expuesta a lo que era la tecnología, esta state of the art, ¿no? La última, el cutting edge, ¿no? Y conocer lo que era la arquitectura empresarial. Fíjate, todo lo que te estoy también comentando ahora en arquitectura empresarial, que también trabaja bajo un enfoque sistémico, es decir, no trabajar en silos. La pandemia también ha exigido una agilidad en la toma de decisiones operativas que ha obligado no trabajar en silos, compartir información. De otra manera no hubiera sido posible. Salir adelante, esa reinvención y es estar atento, ¿no? a los vaivenes tan además acusados, ¿no? Durante la pandemia, económicos, ¿no? Comerciales, ¿no? La comunicación y conocimiento, salir de esos hilos de la burocracia que todavía muchas empresas tienen instauradas, ¿no? Y que al fin y al cabo todas estas cosas han ido pues, dentro de lo que ha sido un well, ¿no? Creando también estas líneas de trabajo, todo este impacto de este lenguaje común que es absolutamente necesario para la toma de requerimientos y funcionales, ¿no? De las distintas áreas, porque lo que hacemos dentro de una arquitectura empresarial, lógicamente, es ahora mismo con tanta transformación digital, es cómo llevamos todos los procesos a la digitalización, ¿no? Y luego, otra cosa también fundamental, la diferencia entre cultura y clima. De allí el enfoque de nuestro modelo biopsicosocial de salud, de entroncarlo en el clima, ¿no? Que es un poquito más fácil de ir cambiando la cultura, ¿no? Cómo nos sentimos en el trabajo. Todas esas cosas creo que han ayudado a crear lo que estamos haciendo, ¿no? Estoy muy agradecida de toda esta multisectorialidad también, ¿no? Laboral. Y a nivel profesional o incluso dentro de la propia empresa de Onwell, ¿algún objetivo o algún reto próximo en el futuro que te plantees? Bueno, pues lo que te comentaba, a mí, fíjate, me gusta mucho el mercado asiático. Eh, Además, como esa mente exploradora, esa mente curiosa, pues quiero también explorarlo. Estoy cerrando ahora muchas colaboraciones, ya te digo, con Latinoamérica y también aquí. Creo que efectivamente la riqueza de los diferentes puntos de vista nos van a ayudar a todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Y que bien tú las has mencionado con las preguntas. Quiero ir hacia esa verdadera disrupción, a esos nuevos paradigmas, ¿no? Bueno, pues está un poco en línea, ¿no? de todo lo que te he dicho, ¿no? Es un seguimiento muy de cerca a la teoría de la información cuántica, ver otras maneras de entender la vida y cómo aporta esto la aplicabilidad a soluciones, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Yo la verdad es que, vamos, planteas aspectos tan interesantes que me gustaría seguir preguntándote, pero tampoco quiero alargar demasiado la entrevista. Yo creo que hay aspectos, sobre todo en lo que has comentado y has subrayado mucho, el tema de salud, la aplicación de todo este tipo de conocimientos y tecnologías en el ámbito este que me parece muy interesante. Yo creo que lo podemos abordar quizás en otra reunión, en otro momento, Sin porque duda. da para mucha discusión y más en la situación de pandemia actual. Pero bueno, el objetivo yo creo que de la entrevista era conocer un poco por encima de lo que estáis haciendo en vuestra empresa, en Onwell, conocerte a ti. Y bueno, yo por mi parte, nada, darte las gracias de tu disponibilidad y bueno, animarte a seguir en esta línea que tenéis, que habéis fijado que me parece muy prometedora, muy interesante. Oye, encantada y además lo dicho, ¿no? Siempre abierta a que todos enriquezcamos todos los productos y los servicios. Y sí, porque se han quedado muchas cosas en el tintero con respecto a la salud que creo que es importante comunicar, ¿no? Y estas pinceladas que he dado antes, ¿no? El efecto de la nueva medicina, ¿no? Para un envejecimiento activo y saludable, que es lo que hace, además a la luz también de lo que hemos hablado de la neuroplasticidad, ¿no?
Segundo, lo que hemos comentado sobre las creencias y el comportamiento, creo que eso es fundamental en los tiempos que corren, ¿no? No podemos creer en soluciones terceras que nos desarrollen, digamos, o que hagan por nosotros esa labor de corresponsabilidad. Creo que además estas cosas se están viendo y las podemos enmarcar con ejemplos muy prácticos cuando queráis. Estupendo. Pues muchísimas gracias A también. vosotros por vuestro tiempo. Por mi parte, también agradecer a la Fundación Formación y Futuro bueno, por este tipo de colaboraciones, por poder participar en ella y por bueno, conocer a personas tan interesantes, a profesionales tan interesantes como Patricia. Y bueno, quedamos un poco emplazados para en otro momento seguir profundizando en este ámbito. Muchísimas gracias, Patricia, y a todos.